Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es función inversa. Para iniciar, tengo aquí un par de ejemplos para analizar primero el concepto de qué es inversa. Como pueden observar por acá, pues tengo dos fórmulas. Esta del lado izquierdo, que tenemos aquí, es la fórmula del área de un círculo. Y la que tenemos por acá es el volumen de un cubo. Indistintamente de la fórmula, pues podemos observar que pues estamos acostumbrados a que es la fórmula para calcular el área dependiendo del radio que tenga la circunferencia. Entonces, a esta fórmula le podemos llamar una función del área dependiendo del radio de la circunferencia. ¿Qué significa calcular la inversa? Significa despejar la letra que está dentro de la fórmula, de tal manera que encontremos una fórmula nueva. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues haciendo el despeje como una ecuación. ¿Qué tenemos acá? Área es igual a pi multiplicado por radio al cuadrado. Vamos a proceder a despejar la R. Entonces, vamos a colocar el A de área, el igual, el R al cuadrado, y recordemos, como pi está multiplicando, pasaría a dividir. Finalmente, como tenemos un R elevado a la 2, podemos eliminar el elevado colocando raíz cuadrada. Entonces tenemos raíz cuadrada del área dividido entre pi. Eso sí, la raíz va a cubrir a toda la fracción. De esta manera tenemos entonces el despeje de la R. Hemos encontrado entonces la función inversa a la que teníamos originalmente. La que teníamos originalmente es una fórmula para calcular el área dependiendo del radio, y ahora tenemos una fórmula que nos permite calcular el radio dependiendo del área. A eso es a lo que se le llama una función inversa. Algunas fórmulas la tienen y otras no. Específicamente nosotros vamos a calcular inversa cuando una fórmula depende exclusivamente de dos variables. En este caso, la variable A de área y la variable R de radio. Va a ocurrir lo mismo acá. Tenemos solamente dos variables, la V de volumen y L está en cursiva, L del lado. Entonces, ¿cómo despejamos esta de acá? Bueno, sencillo, vamos a quitar el elevado a la 3 y simple y sencillamente colocamos raíz cúbica de volumen y ya tenemos despejado el lado. Entonces, la función original permitía calcular el volumen dependiendo del lado y acabo de encontrar una fórmula nueva que me permite calcular el lado dependiendo del volumen. A eso es a lo que se le llama función inversa. Y vamos a analizar cuándo una fórmula o función puede o no puede tener inversa. Muy bien, primero vamos a recordar el concepto básico de una función. Una función relaciona dos conjuntos. El conjunto que está al lado izquierdo se llama dominio, recordemos. Los elementos que están en el dominio se llaman preimágenes. Y están obligadas a cumplir dos características. Todos ellos se tienen que relacionar con alguien del otro conjunto. Todos. Y solo lo pueden hacer una vez. La A se relaciona una vez, la B también y la C también. Entonces, esta es una relación que cumple con el concepto de función. Todos los elementos del dominio se tienen que relacionar, pero solamente lo pueden hacer una vez. Del otro lado tenemos otro conjunto. El conjunto de la derecha se llama codominio. Y no están obligados a cumplir ninguna característica. Los elementos que pertenecen al codominio que tengan relación se llaman imágenes. No todos son imágenes. Por ejemplo, acá el 4 no fue imagen de nadie. El 1, el 2 y el 3 sí fueron imágenes. Entonces, no todos son imágenes. Pero
a este grupito pequeño del 1, 2 y 3, que sí fueron imágenes, se le llama ámbito. O también se le llama rango. Es un subconjunto del codominio. Están ahí solamente los que se relacionaron, los que fueron imagen de los elementos del dominio. ¿De acuerdo? Entonces, los que estén en el ámbito o rango, a ellos se les llama imágenes. Y se están relacionando con alguien del dominio. Ese es el concepto básico de función. ¿Ok? ¿Qué característica debe tener una función para que tenga inversa? Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ok, veamos este ejemplo. Para que esta relación sea una función, los elementos que están acá en el dominio, ninguno sobra y ninguno repite. Ese es el concepto básico de función. No sobran y no repiten. Ninguno de los que están aquí en el dominio. ¿Qué pasa con los del codominio? Bueno, ellos no están obligados a cumplir estas dos características, pero en el caso de que también lo cumplan, como es acá, el 1, el 2, el 3 y el 4, ninguno sobró y ninguno repitió relación con nadie, en ese caso decimos que esta es una función biyectiva, así se les llama, biyectiva, también conocido como función 1 a 1, uno de acá con uno de acá, uno de acá con uno de acá, etc. Y estos son los tipos de funciones que tienen inversa. ¿Qué significa tener inversa? Que yo puedo cambiar de posición los dos conjuntos, el dominio y el codominio, y sigue siendo una función. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una función. El conjunto de la derecha es el que se llama dominio. Este es el que tiene las preimágenes donde ninguna puede sobrar ni repetir relación con los elementos del codominio. ¿Ok? O sea, la característica de ser función se basa solamente en el dominio. Aquí nadie sobra y nadie repite. Pero cuando la característica pasa también en el codominio, yo puedo cambiar de posición ambos conjuntos, que es lo que está pasando acá, ¿ven? Y se mantiene la característica. Les cambié de posición, ahora este es el dominio y este es el codominio, y se mantiene que nadie sobre y nadie repite. Eso significa que esta era la función original y esta va a ser la función inversa. Observen que la función inversa tiene una simbología particular, que es colocar un -1 sobre el nombre de la función. Ese -1 no es una operación, no se resuelve, es simplemente un símbolo que indica función inversa de la anterior. Leamos con atención el siguiente ejemplo. Sea f una función, este es el símbolo f, que significa función, y tenemos acá R. Eso significa que R, números reales, es el dominio, y R, también números reales, es el codominio. Y está dada por esta fórmula de aquí. ¿De acuerdo? Determine para esta función la inversa y construya la gráfica de ambas funciones. La gráfica de la original y de la inversa. Bueno, entonces primero vamos a calcular la inversa entonces. La función empieza con fx. ¿Qué vamos a hacer primero? Cambiar fx por y para que sea más fácil de trabajar. Entonces tenemos y es igual a menos 2x más 3. Muy bien. Y vamos a proceder a despejar la letra x. Vamos a despejar esta x de aquí. Tiene que quedar solita. Como una ecuación
de las que se estudiaron en octavo año. ¿Cómo lo hacemos? Comenzamos con las sumas y las restas. Primero el 3 que está sumando, lo vamos a colocar aquí restando. Vamos a procurar que el igual nos quede siempre, ojalá en la misma posición, aunque no es algo obligatorio. Y estaría quedando aquí 2x negativas. ¿Okay? Para poder terminar de despejar la x, este 2 negativo tiene que quitarse. Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos va a quedar y menos 3 dividido entre menos 2 igual x. Ya está casi lista. Vamos a hacer dos cositas para terminar. Una, no pueden quedar negativos en el denominador. Si pasa esto, vamos a cambiar todos los signos que están aquí. Entonces nos va a quedar menos y más 3 sobre 2 y así ya eliminamos el menos del denominador. Y finalmente dejamos aquí la x. La respuesta normalmente se intercambian las letras. Ya para dar el resultado final tenemos que indicar menos x más 3 sobre 2 igual a y menos 1. O sea, donde está la y colocamos x y donde estaba la x colocamos y. También podemos, tampoco es tan trascendental, volver a colocar la letra que originalmente estaba, que era f. Entonces sería menos x más 3 sobre 2 igual fx menos 1. Muy importante, ese menos 1 es el símbolo que nos indica la inversa. Y ahí tenemos ya calculada la inversa de la función original. Tenemos f y este es f menos 1. Podemos hacer la prueba. Vamos a ver cómo se puede realizar simplemente usando la calculadora. Bien, vamos a proceder a hacer la prueba. Vamos a revisar si logramos calcular correctamente la inversa. Para eso vamos a utilizar la calculadora y sencillamente vamos a seleccionar un número cualquiera para trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la x valga 7, por gusto mío puede ser cualquier número, ese 7 lo vamos a sustituir en esta x en la calculadora para ver cuánto nos da la y o fx. Para eso entonces digitamos en la calculadora menos 2 por el valor que seleccionamos de x, que es el 7, más 3. Eso nos está dando menos 11. ¿Ok? Entonces, si la x vale 7, la y vale menos 11. Ahora vamos a pasarnos a la inversa que calculamos, que es esta de acá, del lado derecho. Y vamos a hacerlo entonces al revés. Aquí la x va a tener el valor de menos 11. Lo vamos a colocar esta fórmula en la calculadora y vamos a cambiar esta x de aquí por el menos 11. ¿De acuerdo? Entonces, borramos. Línea de fracción. El menos que está aquí de la fórmula. Ahí iría la x, que es el menos 11. Nos queda menos 11. Queda 2 veces el menos. Más 3 sobre 2. ¿De acuerdo? Presionamos el igual y nos da 7. Entonces aquí la y da 7. En la función original, el 7 dio menos 11. En la inversa, el menos 11 dio 7. Se cumple el concepto de inversa y por lo tanto nuestra fórmula es correcta. Repito, la prueba se puede hacer con el número que usted quiera. Finalmente, un ejemplo como podría salir en un marque con X, en un examen, dice, para la función f dada por, y nos dan la formulita, calcule f menos 1 de 2. Este es f menos 1, el símbolo de la inversa, y un 2 acá. ¿Qué significa? Que tenemos que calcular la inversa y dentro de la inversa colocar el 2. Pues vamos a proceder primero a calcular la inversa. Recuerden que aquí fx lo cambiamos por y. Entonces tenemos
y es igual fracción 1 menos x sobre 7 y empezamos el despeje. El 7 está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces queda 7 multiplicado por y igual a 1 menos x. Aquí debemos tener cuidado, este menos es de la x, no del 1. El 1 está positivo, pasa negativo. 7y menos 1 es igual a menos x. Este menos hay que quitarlo. Lo podemos considerar como un 1 negativo que está multiplicando, pasa a dividir. Nos queda 7y menos 1 dividido entre menos 1 igual a x. Ya la x nos quedó solita, pero el menos no puede quedar en el denominador. ¿Cómo fue que lo quitamos antes? Cambiando todos los signos. Entonces nos quedaría menos 7y más 1 sobre 1. Concepto básico. El 1 de denominador nunca se escribe. Entonces la respuesta al final nos va a quedar el resultado, la respuesta de la inversa nos quedaría menos 7x más 1 igual y menos 1. Símbolo de inversa, ¿verdad? Aquí recuerden que cambiamos la letra. Donde estaba la y ponemos la x y donde está la x colocamos la y con el símbolo de inversa. Calculamos la inversa, pero nos están diciendo en la inversa tome la x y cámbiela por un 2, el 2 que ellos nos dieron acá. Eso lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces en la calculadora sería, vamos a escribir primero, sería menos 7 por 2 más 1. Ok, en la calculadora. Entonces sería menos 7 por 2 más 1. 13 negativo. Entonces, menos 13 es igual al valor que tendría el 2 dentro de la inversa. Vean que si aquí no hubiera estado el símbolo de inversa, hubiéramos colocado el 2 en la función original, aquí. ¿Qué pasa si lo hacemos así rápidamente? Para ver. 1 menos 2 sobre 7. Observen que nos da menos un séptimo y aquí está la respuesta. Muchas veces, casi siempre, en los ejercicios de marque con X, se considera el hecho de que el estudiante cometa el error y encontrará aún así resultado. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde vamos a sustituir. Si aquí está el menos 1, primero calculábamos la inversa, aquí está la inversa, y en esta X colocábamos el 2. Si aquí no hubiera estado el símbolo de inversa, el 2 lo hubiéramos colocado en la función original y no hubiéramos tenido la necesidad de hacer todo esto, nada más el 2 en la X, y nos hubiera dado un séptimo. Pero en este caso, como era la inversa, la respuesta correcta sería 13 negativo. Hay que practicar bastante los despejes para poder calcular correctamente la inversa de una función.